Ser Podcast. Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro Comando N, con quienes vamos a mirar durante la próxima hora las cosas de la vida. Nacho Carretero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, todo bien. Ya estoy bien de la garganta, ya estoy sano. Visto, estás sano. Tienes buen color incluso. Buen color incluso. Sí, bien. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿De qué hablaremos después en tu sección? Pues en tu de apartado? las encuestas. Vamos a ver si son tan malas como tenemos todos Esa en la sensación cabeza que o si siempre fallan tanto. Sí, esa sensación que luego siempre tenemos de que nunca las aciertan. Bueno, pues de eso antes hemos hablado con uno de los investigadores de Metroscopy a raíz de la encuesta, de la última encuesta de las elecciones madrileñas que se ha publicado hoy. Nacho, antes que nada, todo el mundo pegado este fin de semana, pegado un buen rato, porque hay que decir que no era una cosa breve, no era una cosa para leerse así mientras... No, era una cosa un poco... Hay que sentarse. Tocho. No, un tocho no, a mí me gustan los tochos, porque es verdad que está sobrevalorado la cosa breve, ¿no? Cuando hay una cosa larga y explicarla con contenido y con extensión es muy importante. Reportajes sobre Marbella en El País. Estabas trabajando, de hecho un día entraste desde Marbella. ¿Ves que no estaba en la playa? Veo que no estabas en la playa, que te cundió el viaje a Marbella. Yo no sé hasta qué punto somos conscientes de lo que pasa allí o si se ha normalizado ese mundo criminal en un lugar como Marbella. ¿A ti te sorprendió? Bueno, me sorprendió el alcance y al sumergirme. Es verdad, y primero y antes de nada, tienes razón, estoy muy de acuerdo contigo en lo de los tochos, porque lo hablábamos Nuño y yo, que nos decía, me comentaron en El País que tenía un tiempo de permanencia altísimo la noticia, el reportaje, y eso lo que te dice es que a la gente le sigue gustando leer historias y que son compatibles con... Si las historias son buenas y están bien contadas, pues sean lo extensas que sean, lo que requiera, porque otra cosa es alargar, pero lo que requiera. Y no es incompatible. Si es fin de semana, eso. Claro, es que es un gusto encontrar países, y además... Claro. Yo eso lo hago mucho, lo veo, digo, ahora no puedo, pero yo luego esto ya lo leeré y luego encuentras el momento de calma y te lo lees. Y no es incompatible con el mundo, redes sociales, inmediatez, etcétera. Una vez rota la lanza a favor de las historias de largo recorrido, hemos publicado este domingo un reportaje, Marbella, la sede global del crimen organizado, así lo titulamos, y es una investigación sobre qué está pasando en la Costa del Sol. A todos nos suena que allí hay mafias, que allí hay ajustes de cuentas, pero un poco la inquietud de Arturo Lezcano y yo, que somos los periodistas que firmamos este reportaje, fue decir, bueno, sí, hay mafias ahí, pero vamos a sumergirnos un poco. ¿Quiénes son? ¿Qué bandas son? ¿A qué se dedican? ¿Qué está suponiendo su presencia ahí? Y lo que descubrimos es que estas bandas ya no son 4 jefes mafiosos en mansiones moviendo dinero, sino que se han traído a sus soldados, que organizaciones enteras están asentadas en la Costa del Sol, que la violencia se ha disparado, que incluso algunos vecinos, sobre todo vecinos de dinero, de urbanizaciones de lujo, están empezando a tener miedo y se están empezando a ir, y que la policía está realmente preocupada porque al final se está convirtiendo Marbella y la Costa del Sol en una especie de coworking, una especie de hub, de encuentro global de todas las mafias que se conocen, de todas las mafias de Europa, y que han transformado Marbella y la Costa del Sol en un epicentro del crimen organizado. ¿Y por qué Marbella? ¿Porque llegaron primero los jefes en sus grandes mansiones y a partir de ahí montaron o se trajeron las estructuras? Eso es, porque se decidió pues en el desarrollismo, esos años 60, que la Costa del Sol se convirtiese en un polo turístico, y allí llegó efectivamente el turismo, el turismo sobre todo asalariado en Torremolinos, etcétera. Composibles. Eso es. Y llegó también el crimen organizado, viendo que allí no había ley, que allí se podía blanquear el dinero, que allí se podía invertir, que allí se podía tener todo tipo de lujos y pasar desapercibido pagando cenas de 100.000 euros en efectivo. Allí no pasa nada. Entonces, claro, eso asentó a los jefes, que durante muchos años a nadie le importó, realmente a nadie le sigue importando, pero es que ahora las organizaciones están al completo, y de hecho un paseo ahora por la Costa del Sol con los ojos un poco abiertos, te das cuenta, y eso nos lo comentaba la policía, no es algo que diga yo, que ves un ambiente, una atmósfera que antes no se veía, con tipos tatuados, con gente con mala pinta que mira desconfiada, con chavalitos de 19, 20 años conduciendo un Rolls Royce. En fin, ves algo que la policía asegura que antes no se veía, y que a mí lo que me sorprende, y este reportaje intenta ser pues también una llamada de atención, es que esto no está en la agenda política, ni está en la Es que has dicho una cosa, dice, a nadie le sigue importando, quiere decir que las administraciones no están haciendo nada. Yo entiendo que el ayuntamiento debería estar, para empezar por el ayuntamiento, después la comunidad, pero deberían estar preocupados por supuesto que deberían estar preocupados, y debería ser un tema que tengamos aquí el
la capital mundial del crimen organizado debería ser un tema prioritario. Y sin embargo, en los debates políticos, en la argumentación política, oímos chorradas. Acaba. Oímos chorradas constantemente y no temas que de verdad nos están tocando. Y yo, en este reportaje, lo último que quería es estigmatizar la Costa del Sol. Y yo, de hecho, tenía miedo a que los vecinos dijeran, oye, es que otra vez... Tal. Y al revés, la respuesta fue como de agradecimiento de decir, oye, pues sí, esto está ocurriendo aquí y que se hable y que se solucione. Porque esto no significa que Marbella y la Costa del Sol sea un lugar inseguro, ni mucho menos, porque la violencia no afecta directamente a los vecinos, ni a los turistas, ni a los visitantes. Es un lugar seguro. Pero eso no significa que no esté allí el crimen organizado y que además, si les damos cancha, no acabe convirtiéndose esa violencia en algo que afecte a la sociedad y a todos los órdenes de esa zona. Y crimen organizado de todos los países. Allí, ONU del crimen organizado. Exactamente, una ONU, así lo titulamos también en la web del país, una ONU del crimen organizado. Porque además hoy en día, cuando yo decía coworking, no lo digo por decir, hoy en día las bandas ya no son unas enormes mafias que pueden llevar a cabo todos sus negocios, sino que tienen que conectarse entre ellos. Entonces pues nos encontramos con que una banda de belgas holandeses compran la cocaína, unos serbios la introducen, unos andaluces la meten en tierra, unos rusos la compran, unos ingleses la distribuyen. Entonces, bueno, pues en toda esa coworking están allí metidos, conectándose y bueno, como resumía un jefe policial, tienes que estar aquí. Si eres mafioso y quieres conseguir algo, tienes que estar aquí. Y es bastante deprimente esa afirmación. Si no lo han leído todavía están a tiempo de leerlo, que es lo que tiene ahora la tecnología, que uno puede leer el reportaje cuando quiera. Hemos hecho unas infografías, unos mapas. Está muy, muy bien, muy apetecible. Un ratito que tengan, se sientan y lo leen, porque da igual la extensión, porque lo que cuenta Nacho en este reportaje es muy, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, no es jueves, no está Javier Ocaña, pero vamos a hablar de cine. De una película que, bueno, Javier Ocaña ya nos dijo que estaba muy bien, que una cuando ve el tráiler dice, otra tontería de película, una comedia de estas que tal, y ha ido subiendo, ha ido funcionando, y bueno, es todo un fenómeno, cuñados. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Aquí estamos con el comando N junto a Nacho Carretero, que te gusta la música. La Matumba, esto es un grupazo. Esto es mítico, ¿no? Hombre. Vale, yo no lo conocía, ¿eh? Buenísimos, son buenísimos, de Orense. Vale, de Orense. Y además se llama, no sé si se llama Licor Café. Licor do Negro Café. Licor do Negro Café. Es que yo Licor Café, que tampoco lo conocía. ¿No conocías el Licor Café? No conocía Licor Café. Sí, me levanto y me voy. Sí, pero es que te diré que hicimos un bolo en Santiago y cenando con Antón Losada, que no me debe estar escuchando porque debe estar en la universidad, pero ya se lo dirán. Hubo una competición ahí en la mesa con Javier Aroca, el otro tertuliano, a ver quién se tomaba más licores café. Mala competición esa. Bueno, ¿cómo se levantaron los dos por la mañana? Sí, no. Es con voz de hombre. Se levantaron los dos con voz de hombre. El licor café es aguardiente, o sea que imagínate la resaca. Pues eso, y yo me quedé sorprendida del licor café, pero bueno, bebida nacional. Ahora ya lo conozco. A mí lo de los licores y eso no lo llevo un poco. No es fácil el licor café, pero bueno, en Galicia es ritual. Sí. A mí me encanta. Eso. Es peligroso porque es que además mezclas el aguardiente y lleva bastante cafeína, café, claro. o sea, lleva bastante cafeína. Bueno, dejemos el licor café al lado, porque todo esto estamos hablando de esta canción, de esta música, porque mira, en otras ocasiones hemos lamentado el cierre de los cines por culpa de la pandemia, y esta mañana queremos celebrar que también desde ellos, desde estos lugares que forman parte de nuestros mejores hábitos, llegan buenas noticias. Noticias como una película que no deja de reivindicar Nacho Carretero y que la gente no deja de ir a ver a las salas. Lleva por título Cuñados, es la ópera prima de Toño López, interpretada entre otros por Xosé Turiñán y Federico Pérez Rey. Es la número 1 en Galicia y, atención, es el mejor estreno en salas del cine español en lo que va de temporada y en el resto del país, del mundo mundial. Se puede ver en más de 120 salas y es de esos éxitos inesperados, ¿no? Que de vez en cuando genera el cine, así que uno te va diciendo boca a oreja. ¿Tú por qué reivindicas tanto esta película? Porque es una película muy divertida y en los tiempos que corren no está de más. Se agradece. O sea, ya no solo porque Fede y Touriñán sean amigos míos, que también, pero no, es verdad, es una peli que no tiene pretensiones, que te ofrece 1 hora y media de desconexión, de reírte, de entretenerte, y funciona. Una peli así funciona, y yo creo que por eso está respondiendo. Aparte es una comedia que sí, que tiene mucho de gallego, mucho código gallego, pero que no es una comedia local, que es una comedia que llega a todo el mundo. ¿A ti te ha gustado, niño? A mí me ha gustado, la vi anoche y me ha gustado porque no es lo que esperas.
imaginas. Tú ves el título y te imaginas al cuñado hablando en la cena de Nochebuena, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso y es más sobre los lazos de cooperación que se pueden establecer entre cuñados. Pues mira, antes de que Nacho Carretero nos planteara la posibilidad de hablar de esta película, acudimos la semana pasada a nuestra referencia, a nuestro crítico cinematográfico, a Javier Ocaña con mayúsculas, y a propósito de esta película nos dijo esto. La semana pasada se estrenó una comedia española gallega, profundamente gallega, de Orense, llamada Cuñados, que a mí en principio el cartel y el tráiler no me llama mucho la atención y me lo pasé estupendamente viendo la película. Es una película muy divertida, muy currada de guión, de un director nuevo, Toño López, y que me sorprendió. Los actores están fenomenal para pasar un buen rato y salir contento del cine, fenomenal. No, yo voy a confesar a los oyentes que nos dijera Nacho Carretero que la película era buena, no le íbamos a hacer ni caso, pero claro. Pero de pronto llegó la bendición. Llegó la bendición, claro. Entonces, atención, si Ocaña dice que esto es bueno, esto tiene que ser bueno. Y tú decías que en el tiempo en el que estamos, que la verdad, sonreír ya merece mucho la pena y es muy necesario, pero además es una cinta que habla de la crisis, de las dificultades económicas, de cómo salir adelante. Claro, pero hacer esto, o sea, los problemas de la vida en clave de humor, ¿no? Sí, y efectivamente, aparte situaciones de gente que lo pasa mal, que está apretada, que está desesperada y que sale por cualquier sitio, por cualquier camino, por la peor de las ideas, ni una idea sana en toda la película, pero precisamente ese enredo, esas decisiones son las que van encadenando una situación que cada vez se convierte más surrealista y que para el espectador es muy divertida. Pues mira, nos acompañan dos invitados, dos de los intérpretes de la película, José Turiñán, que interpreta a una prometedor figura del baloncesto malograda por las lesiones. José Turiñán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y nos escucha también el otro cuñado, Federico Pérez Rey. Fede, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Desde cuándo les conoces, Nacho? Bueno, pues ya llevo demasiado tiempo conociéndolos, sí, ya son unos años. A ver lo que dices. No sé cuántos, la verdad, pero sí, ya van. Pues mira, los conocí a partir de la serie de Fariña, porque Touri forma parte del elenco, Fede, forma parte del mundo de la interpretación en Galicia, y yo a partir de Fariña entro en contacto con ese mundo, y de eso ya van 3-4 añitos, o sea que ya llega. Mira, pues os voy a llamar como os llama el Touri, le llamas a uno, ¿no? Bueno, sí, a Touriñán. Touri. ¿Os esperabais este éxito, que funcionara tanto el boca a oreja con una película como esta? Pues la verdad que no nos esperábamos nada de lo que está pasando con la peli, porque es una película muy pequeñita, grabada en tiempos muy difíciles y en muy poco tiempo, en 4 semanas, son muy justas. Y claro, era para eso, para salir con pocas copias. Hablaban de a ver si llegábamos a 25 copias, no sé qué, y la semana antes del estreno nos dicen que van a ser 130 y no sé cuántas por toda España. Entonces, pues, y aún encima lo que tú decías antes, mejor estreno, todos estos títulos que molan un montón. Todas las medallas. Todas las medallas y todos los premios ya al empezar. Entonces, imagínate, estamos alucinando, flipando y súper felices. Decías que rodada con dificultades, habéis rodado en pandemia. Sí, es una película rodada en pandemia. En pandemia y en Ourense. En los dos sitios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Doble pandemia? Doble pandemia, eso retranca. Sí, claro, doble dificultad. Fede, ¿cuál dirías que es la clave? Ahora lo hablábamos antes con Nacho, ¿no? Que al final es una película que aborda los problemas que yo creo que tiene todo el mundo, los problemas esos de los que no hablan los políticos, pero que sí afectan a la gente. Desde la clave del humor, ¿dirías que este es el kit de la cuestión? Sí, llevamos una temporada larga pues levantándonos todos los días esperando que las cifras vayan a mejor y ya no solo las cifras, que la salud vaya mejor. Entonces cualquier cosita que te venga un poquito para desestresarte pues es maravillosa. Entonces así nació también Cuñados. Durante 4 semanas todos metiditos ahí en una burbuja, nos trataron muy bien ahí en el balneario de Layas, vivimos como Dios. No creo que Dios viva también, pero entonces eso fue al final lo que hablabais antes, ¿no? De si nos esperábamos todo esto. Hombre, todo lo que uno hace intenta hacerlo para lo mejor posible, que le guste a cuanta más gente mejor, pero mientras lo estábamos haciendo decíamos, joder, esto no lo van a ver ni nuestras familias, porque con la que está cayendo, a ver si acabamos de rodar, y 2, a ver si se estrena. Y al final, pues mira, todo este revuelo pues es maravilloso. Además fue un rodaje en tiempo récord, 4 semanas de rodaje, que para una película es muy poco. Tuvisteis que rodar de forma express, ¿no?
Sí, totalmente. Se dice que el carácter gallego es templado, tranquilo. Los cojones, con perdón. Tienes que convertirte rápidamente en madrileños, si son más rápidos. No sé cómo son los madrileños. Bueno, y luego hay otra libres, cosa. los madrileños son libres. Son libres. Que dices que se grabó súper rápido y además no da la imagen de Galicia que tenemos todos. Es decir, hace siempre un sol resplandeciente, hay una luz casi mediterránea en esa peli. Bueno, es que Orense no es la Galicia que tenemos todos en la cabeza. En Orense... Es que como te decíamos es de bajos presupuestos, ¿sabes? Claro, el sol estaba allí ya. Claro. Es decir, hay que ir en agosto. Sí, hay que ir en agosto a Orense. Cuidadito con pasar ahí el verano, porque eso es una sartén. Querías decir que el sol está allí, que si hubiera sido días lluviosos, hubiera sido una película lluviosa. Claro. Sí, pero no podía ser, porque necesitábamos esa luz. Entonces, pues nosotros ya tenemos las meigas y estas cosas y los santos a los que hay que pedirles y estas cosas. Entonces, producción trabajó rápido y decidieron que iba a hacer 4 semanas de buen tiempo y de sol y sudamos como locos. Cuando os llegó el guión, una película que se llama Cuñados, que lo decíamos antes y escuchábamos a Ocaña también que lo decía, y yo misma, cuando vi el trailer en la tele vi que se llamaba Cuñados, no sé, como que me pensaba una película, como decía también Nuño, ¿no? De cuñados en cenas de Nochevieja. ¿El título os desorientó? ¿Puedo contestar? Sí, yo? Cualquiera de los dos. Como os tengo a los dos lejos. Fue la única guerra creo que tuvimos durante todo el proceso, fue que ese título no nos gustaba nada de nada y como no encontramos, el Dire dice, como no se encontró uno mejor, pues lo dejamos. Pero lo que tú decías, también creo que hay que destacar que el proceso, como teníamos tan poco tiempo de rodaje, el proceso todo de escritura de guión, tuvimos la suerte de formar parte de él, el trío protagonista, estuvimos desde el principio de que se genera la idea de hacer una comedia y de hacer en cine, y nos permiten o nos dejan estar en todo ese proceso. Además estábamos en casa, hicimos 1000 conferencias, aportamos 1000 cosas, casi Toño lo que tenía que hacer era decirnos que no a cosas, pero estuvimos en ese, tanto Fede como Miguel como yo, estuvimos en el proceso de creación del guión desde el principio. Entonces también cuando llegas a rodar con tan poco tiempo, al tener todo ese tiempo de trabajo ya encima del guión, yo creo que se nota mucho en la peli. También hay que decir que, ahora que no nos oyen, el elenco está muy bien. Y creo que es una de las claves de la película. El tono lo marcan ellos y ellas, que también son las que aguantan a los cuñados, Eva Fernández, Yolanda Muiños y María Vázquez, que es el trío femenino de protagonistas. Y esta peli, para mí, tiene un peso fundamental el elenco. Es decir, si no entra los actores y las actrices y no entienden cuál es el tono de la película, no funciona, porque son diálogos muy rápidos, con tonos, con gestos, con muchísima retranca. Hay 1000 sutilezas que van desfilando por la película y de repente te das cuenta que ellos están y se nota que son partícipes de esa historia y del guión porque están dentrísimo, y eso ayuda muchísimo. Fede, ¿hay humor gallego? Antes le preguntábamos a Nacho en la publicidad, ¿no? Si se tiene que entender en clave gallega, no sé si existe el humor gallego o hay que entrar en la película entendiendo esta clave gallega. No sé, tendríamos que preguntarle a Castelao y a toda esta gente que escribía sobre esas cosas, sí, lo hay, humor gallego, y dentro del humor gallego hay el mío, el de Touri, el de Nacho Carretero, que somos... el humor es bueno, hombre, como toda la vida, es todo muy subjetivo, ¿no? Pero más que a lo mejor humor, y lo que creo que transmite esta película, y creo que es un poco la esencia, ¿no? de la peli, es ese xeito, ¿no? Esa forma que tenemos los gallegos de comunicarnos, que a lo mejor no se basa en chistes, ni en gags, ni en el humor gallego, se basa en esa forma de comunicarnos, que eso, pues que bueno, pues cuando la policía llega a la bodega y pregunta, ¿hay alguien ahí? Pues uno de ellos dentro, borracho, le dice, depende. Entonces, bueno, vale, ya está. ¿Dirías que es una película que puede perder doblada? Pues si te la meten muy doblada, sí. Eso todo, pero no solo la película, ¿eh? Eso cualquier cosa. Eso cualquier cosa. Hombre, o sea, perder sí, pierdes. Yo creo que sí, yo creo que doblada. Sí, todas las películas, claro. como decís, estáis hablando de películas. Sí, ¿no? Todas siempre, las películas siempre pierden dobladas. Y yo creo que esta también pierde mucho. Y además que a mí me da también más, bueno, porque si doblan una peli en ruso, pues bueno, tiene un pase, pero una peli en gallego, que al final es un idioma de aquí, que no es tan distante y que en general si le pones un poquito de atención vas a entender la mayoría,
que esté doblada en España me parece un poco absurdo, la verdad. Tú lo has visto en versión original, ¿no? Sí, está en versión original. Y en algún momento el diálogo era un poco rápido. Ellos destacaban la rapidez. Tan rápido que no me daba tiempo a veros las caras. Estaba leyendo ahí. Y los dos interpretáis unos personajes que son un desastre, torpes en la vida. Uri, ¿has tenido que ensayar mucho el papel o tú ya eres así? ¿Qué pasa? ¿Ya te ha contado Nacho Carretero? No me ha contado nada. Lo mío ha sido una pregunta inocente. No, la verdad que no nos hizo falta ensayar mucho. Es un tipo de personaje que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en él, y aún encima, bueno, yo creo que a veces es mejor hacerse un poco el tonto también, y tal como están todas las cosas. Y creo que aquí realmente ellos tienen esa función, ¿no? Parecen los protagonistas y lo son por minutos de pantalla. Pero las realmente importantes en esta historia de equilibrio son ellas, no son las mujeres ni son... No es esa parte, ¿sabes? A nosotros nos tocaba ese punto de los payasos. Al final son 3 payasos, ¿no? Son 3 payasos como los que llevamos viendo toda la vida, o los vimos cuando éramos pequeños en el circo y en la televisión. Y ellas son las que ponen la cordura, el equilibrio, la familia al final también, ¿no? Ese matriarcado que en Galicia es tan importante, aunque aquí es una comedia y no queremos profundizar tampoco en muchos temas, pues yo creo que ellas ponen ese peso y nosotros ponemos un poquito la payasada, y es cierto que no tuve que esforzarme mucho en mi caso. Fede es un tío mucho más serio. Es un tipo serio. Sí, totalmente. Soy mucho más cuñado, sí. ¿Sois cuñados en la vida real, por cierto? En principio no, por ahora en principio no. Vale, no. Somos amigos. Hay semanas que podría ser. De todas formas, antes Nacho, cuando preguntaba lo de la clave gallega, por ejemplo, sí que se manejan algunos tópicos gallegos en la película, pero así un poco travestidos por el humor, como que la malísima de la película, la empresaria corrupta, es traficante, pero no es traficante ni de drogas ni de tabaco, sino de pulpa feira. Pulpa feira. Sí. Y te dice un poco también el tono de la película, que por cierto no está mal tirado, lo del tráfico de pulpo. No está mal tirado porque escasea. Es que escasea muchísimo. Pulpo gallego prácticamente no hay. Entonces lo que te explica la peli es que el pulpo... Y lo dice el personaje de Federico: el día que se acabe el pulpo en este país... Es una guerra civil. Sí, una guerra civil, eso es. Este tema de todas formas lo podemos trasplantar un poco a tu sección. ¿Qué está pasando con el pulpo? Con el pulpo, sí. Además es muy interesante porque hace muy poco que se ha conseguido ya criar en cautividad, que es pues ahí está, básico para poder comer pulpa feira. El pulpo gallego está prácticamente esquilmado, entonces se trae de otros sitios como Marruecos, como si la te costa dan pulpo, africana. No solo en Galicia, en cualquier bar y en cualquier restaurante de fuera de Galicia te dan como pulpo gallego. Ahora, si os pregunto así como un poquitín más en serio, Tori, la pandemia, tú me decías, hemos rodado en pandemia. ¿Han sido tiempos difíciles para vuestro sector, para vuestra profesión? Eso es evidente. Encontrar que de golpe te aparezca una joya como esta, esto hace respirar. Pues yo creo que sí, yo creo que fue muy difícil y en parte muy complicado todo esto, pero también muy satisfactorio, y creo que tuvimos mucha suerte con el momento. Mira lo que estoy diciendo, digo porque es una peli creo que necesaria para ahora mismo. Lo que decíais antes, es que ir a ver Cuñados es como volver a abrir una ventana y respirar un poquito de aire fresco otra vez, de olvidarnos de todo lo gris que tenemos dentro, que llevamos toda esta temporada, época ya amargados y tristes y no sé qué, y puedes meterte en un cine otra vez y disfrutar 1 hora y media y olvidarte de toda la mierda que hay fuera. Yo creo que es un grandísimo momento para pelis como Cuñados, además que es riquiña, es no nada ostentosa, ¿sabes? No quiere ir de nada, y por eso digo que tuvimos mucha suerte en el momento. Fue súper complicado, el rodaje fue súper complicado porque había días que todas las semanas, cada 3 días hacíamos pruebas, había test que daban, parece que da marcadores de tal, nada, hay que quedarse confinado, 1 o 2 personas del equipo, hay que cambiar plan de rodaje, imagínate, con tan poco tiempo, cambiando ahí, estábamos todos ahí metidos y casi, hoy vamos a la viña, pero mejor vamos a coger la moto y al atraco, ¿sabes? A la bodega, tal, no sé qué. Entonces fue difícil, pero
el equipo, todo, hablo del técnico y del artístico, fue como una familia de verdad. Y es lo que se transmite en la peli, y creo que esas cosas también tienen que pasar rodando, cuando ruedas, para que las cosas sean de verdad y para que salga así de bien lo que, como pues yo creo que como nos salió. Sí. Yo me alegro muchísimo que después de todo este tiempo de sequía cinematográfica, después de todo este tiempo que hemos estado pegados a las pantallas pequeñas, porque no podíamos ir a las pantallas grandes, que ahora vayas a la pantalla grande y que tengas ocasión, y que yo entiendo que debe ser también pues otro de los éxitos, al margen de que la interpretación sea muy buena, de que sea un guión... Bueno, tampoco tan buena. Tampoco tan buena. Tanto, no, yo los hacía porque son amigos tuyos y quiero quedar sí, bien. Sí, pero ya está bien. Vale, ya está bien. Pero al margen de todo ello, yo creo que es verdad que, como dice Tori, yo creo que la gente también tiene ganas de encontrarse en la pantalla algo que les evada y les haga reír. Yo os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y queda pendiente que te manden una botellina de licor café, porque, chicos, no probó Ángels el licor café. No he probado licor café. Y de vino de eso Fillas sí, del eso Ribeiro. Mandadme el que queráis. Sí, vino, mandadme el que queráis. Hay un vino, el vino de la peli, acaban de sacar una tirada a la gente del Ribeiro. Pues por favor. Y os mandamos ahí. Por favor. Sí. Una cajita, ¿eh? Una cajita. Venga, vale. ¿Viste lo que hizo el licor café con Antón Losada, ¿no? Y sabes que es un tío bajito y delgadito. Exacto, imagínate. Pues imagínate contigo, a lo mejor igual. Mejor que no lo pruebe. Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Muchísima suerte. Un beso. Adiós. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Que todo, absolutamente todo es política, ya lo sabemos, pero que en esta sección de los martes, con el Comando N, con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, intentamos cada semana aparcarla, dejarla fuera también es verdad. Hoy no lo vamos a hacer porque hoy en el espacio de Planeta, de la ciencia, bueno, la política se va a unir con esto gracias a las matemáticas. Ahora les cuento. Primero vamos a hablar de encuestas. Todos hablan de encuestas. Isabel Díaz Ayuso. Ahora las encuestas son positivas, que nos están dando buenos resultados. Edmundo Val. Lo que podemos sacar de enseñanza de estas encuestas, que unas dicen que sí y otras dicen que no. O Mónica García. ¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, para tener que montar El caso este es que numerito? las encuestas preocupan a los políticos, influyen a los votantes, pero todos sabemos que muchas veces se alejan de la realidad. Y claro, nos preguntamos, y nos pasa siempre en todas las convocatorias electorales, ¿son cada vez más o menos fiables? Al contar con herramientas más precisas, ¿hace que se equivoquen menos? Ahora mismo, según la encuesta de Metroscopia, que publica el diario El País, el Partido Popular, por ejemplo, se llevaría el 41% de los votos, ganaría en las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero necesitaría Vox para gobernar. El PSOE se situaría por debajo del 20% de los votos, con Más Madrid ya pisándole los talones, con más del 17%. Nuño, ¿a ti qué te dicen estas cifras? ¿Te parecen fiables desde la ciencia? ¿Nos podemos fiar de las encuestas? Nos podemos fiar, pero tenemos que saber que son falibles, son aproximaciones mejores o peores a la realidad. Lo que está muy bien es hacer una especie de promedio entre las diferentes encuestas y conocer bien ese margen de error que tienen, que es de 4 puntos, de 3 puntos, y eso es muy importante, pero es la forma más fiable es la mejor forma que tenemos para saber lo que puede pasar. ¿Son una herramienta científica? Son una herramienta de ciencias sociales que, si está bien hecha, puede ser muy útil. Y lo que pasa es que yo creo que tenemos en la cabeza que las encuestas fallan más que una escopeta de feria, y cada vez más, ¿no? Es decir, últimamente las encuestas están fallando muchísimo. No predijeron que iba a ganar Trump. No predijeron lo que yo quería. No predijeron lo que yo quería, efectivamente. Y es muy interesante un estudio que se publicó en 2018. Dos investigadores, uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos, analizaron 30.000 encuestas que se han publicado desde el año 42 hasta el 2017 en 45 países. De España había 1.434 encuestas. Bueno, pues lo que vieron es que las encuestas la clavan bastante bien desde 1942 y que no han empeorado, sino que han mejorado sensiblemente la capacidad predictiva. Luego hay encuestas puntuales, que pueden fallar mucho, ¿no? Y por eso hay tanta polémica ahora con el CIS de Pero Tezanos, también yo creo que ejemplo. una cosa clave es lo que cree la gente que son las encuestas o lo que espera de las encuestas. Se creen que son la bola de cristal, entonces dicen, pero habías dicho claro. que
No, y que tienen que clavarla al escaño. Es decir, no, las encuestas muchas veces, y ahora vamos a hablar de margen, ello, claro. sí, o hablan de tendencias sobre todo. De todas formas, si alguien se fija un poquito en las encuestas de los últimos años, es que son muy precisas. Cada vez se meten más variables, cada vez se cocinan más y mejor, y son muy se fiables. introducen más elementos en la cocina. Mira, Joan Font es profesor de investigación del CSIC, autor del libro Las encuestas de opinión. Nos acompaña aquí desde Radio Madrid. Joan Font, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Para predecir lo que va a pasar o para marcar tendencias o incluso para alguna manera movilizar a los ciudadanos? A ver, pueden servir para muchas cosas, pero yo haría una distinción primera. El uso principal de las encuestas para los científicos sociales o incluso para los gobiernos es describir la realidad. Y luego hay otra cosa que pretendemos que las encuestas electorales nos hagan, que es pronosticarnos lo que ocurrirá. Y eso ya es algo completamente diferente. A mí me gusta mucho, aunque haya alguna diferencia, me gusta mucho hacer la analogía con el tiempo, ¿no? El pronóstico meteorológico, ¿no? El programa del tiempo empieza diciéndonos, pues hoy ha llovido, hay esta temperatura en tal sitio, tal. Ahí no se equivocan, ¿no? Eso lo están diciendo. O sea, es la fotografía. Claro, es la fotografía. Eso es correcto. Y ese es el uso principal de las encuestas en ciencias sociales en general. Nos dan una buena fotografía de la realidad, de qué problemas de vivienda hay en Madrid, cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, de lo que sea, ¿no? Del tema que sea. Para eso es una herramienta muy eficiente, ¿no? Luego hay unas encuestas que son las electorales y algunas otras a las que les estamos pidiendo un valor añadido, ¿no? Les estamos diciendo, queremos que nos digas qué va a pasar en el futuro. Claro, eso realmente en sí mismo es complicado, ¿no? Ocurre, digamos, también en el pronóstico del tiempo, ¿no? Y cuando hacen el pronóstico del tiempo nos dicen, hombre, mañana muy probablemente ocurrirá esto. Y ahora os vamos a decir lo que ocurrirá quizás dentro de 3 o 4 días. Los modelos dicen que posiblemente, pero claro, dentro de 4 días está mucho menos claro. Y eso, pues con las encuestas parece que queramos eso, ¿no? Que nos digan todo lo que va a pasar. Con exactitud. ¿No? Y supongo que aquí influye mucho que es un proceso humano. Es decir, hay un encuestador y una persona encuestada que puede decir algo que no piensa. O puede pensar una cosa hoy y pasado mañana otra. Puede mentir, ¿no? puede Entonces, no. Ahí hay claro. mucha subjetividad en el sistema que puede, ¿no? Entiendo que es endiablado hacer un cuestionario bueno. Sí, hacer un cuestionario bueno es difícil, hacer una muestra buena es difícil, lograr que en los temas más sensibles la gente sea completamente sincera también, ¿no? Pues eso, si a la gente le preguntamos por temas no polémicos o le pedimos que nos describa un poco cómo ha utilizado el tiempo, cuáles son las condiciones de su casa, no sé qué, ¿no? Ahí es más fácil que a priori la gente sea más sincera, ¿no? En cuanto entramos en política, religión, sexo, temas, digamos, que de alguna manera son un poquito más tabús, que la gente considera que es más privado, que van a pensar de mí, etcétera, el riesgo del mentir, o por lo menos, digamos, de esas pequeñas mentiras, ¿no? Sí. De adaptarte un poquito a decir algo socialmente más deseable es mayor, ¿no? Y luego también está el sesgo en la pregunta, ¿no? Porque una pregunta puede condicionar la respuesta. Sí, claro, eso está clarísimo. Eso, hay muchísimos experimentos en los que se pregunta, pues eso, casi lo mismo, ¿no? Cambiando o las categorías de respuesta o añadiendo una palabra en la pregunta, etcétera, y cambian radicalmente. Y luego que las encuestas modernas, que también mucha gente no lo sabe, se cocinan. Es decir, no es un reflejo de pregunta-respuesta y eso se traslada directamente al resultado. Se meten muchas variables que ajustan los resultados, ¿no? Al hacer el pronóstico de cuál va a ser el resultado final, sí, ¿no? A ver, a mí siempre pensamos en la cocina como el gran instrumento de manipulación, ¿eh? Y yo creo que no lo es, ¿no? El gran instrumento de manipulación de las encuestas es sobre qué preguntamos y sobre qué no preguntamos, ¿no? Ese es el más importante de todos, ¿no? El segundo puede venir, digamos, por los efectos de cuestionario, ¿no? Es decir, qué preguntas metemos y cómo las preguntas anteriores te van marcando, ¿no? O te van colocando, digamos, en un estado mental que, por ejemplo, en una encuesta electoral, pongamos eso, ¿no? Que ya te están preguntando todo el tiempo por inmigración, ¿no? Durante 10 o 15 minutos y luego te preguntan qué votarás.
respondes con el tema de la inmigración en la cabeza, ¿no? Mientras que si en la pregunta en la encuesta previamente te han estado preguntando por problemas de sanidad, pues es distinto lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor uno u otro condicionan, no sabemos cuando llegue el día de las elecciones si lo que tendrás en tu cabeza a la hora de elegir la papeleta será la sanidad o será la inmigración. Y ¿no? Joan, ¿cuánto influyen las encuestas en los votantes? Es decir, porque hay una cosa muy curiosa en los cuestionarios que preguntan, ¿a usted le influyen las encuestas a la hora de votar? No. ¿Usted cree que las encuestas influyen en el resto? Sí, por supuesto, influyen muchísimo. Claro, eso es algo que lo hacemos constantemente, ¿no? Pensar que, por ejemplo, que la publicidad a los demás les afecta mucho y todo el mundo está muy manipulado menos yo, ¿no? A mí no me afecta nada, ¿no? Bueno, en general la sensación es que tienen algún efecto, pero que evidentemente, digamos, no son las que normalmente deciden las elecciones, ¿no? Igual que los medios de comunicación, ¿no? Probablemente el efecto de las encuestas aún es más limitado, ¿no? De entrada, digamos, porque mucha gente tiene ya el voto muy decidido, es muy fiel, es un voto muy ideológico, etcétera. Y luego porque a veces las encuestas nos dan una información que influye más seguramente a los votantes que utilizan más lo que llamamos un voto estratégico, ¿no? Que pues eso, ese votante que podría tener simpatía por Ciudadanos y que ahora puede decir, uy, pues si no van a entrar, entonces a lo mejor, ¿no? Aunque esa es mi primera preferencia, voy a elegir a mi segunda, ¿no? Porque parece que eso podría ser un voto malgastado, ¿no? A veces tienen algún efecto movilizador o desmovilizador por ese otro elemento psicológico que está ahí, que es que a todos nos gusta ganar, ¿no? Igual que hay más seguidores del Barça o del Madrid, ¿no? Que de otros equipos, no solo porque su juego sea más vistoso, sino porque nos gusta ir con el equipo ganador, pues eso ocurre un poco también con las encuestas. Y en cuanto a la cocina, cuando se hace pronóstico, en cuanto a la cocina que preguntaba Nacho, ¿se cocina todo de la misma manera? ¿Solo hay un tipo de cocina o hay muchos tipos de cocina? No. Porque, por ejemplo, cuando ha habido polémica con el CIS con el CIS de ahora, es que hay una fórmula de cocina diferente. ¿Hay una sola fórmula o hay más fórmulas para cocinarla? Hay muchas fórmulas. ¿Tantos como cocineros? Sí. Digamos que el CIS tradicionalmente, ¿no? A lo largo de varias décadas, había tenido la virtud de utilizar con pequeñas variaciones, ¿no? Casi siempre la misma fórmula, ¿no? Es decir, el voto que declaraban los ciudadanos y para los indecisos utilizar o el recuerdo de voto o la simpatía, ¿no? Y lo basaban todo en eso. En el último periodo, efectivamente, el CIS se ha acercado más a lo que hacen muchas empresas privadas, que es decir, hago lo que quiero, ¿no? Y utilizo, digamos, cualquier otra variable que tengo por ahí, la utilizo un poco como quiero y además han ido cambiando las fórmulas de estimación en cada elección concreta, ¿no? Lo cual seguramente es más difícil de explicar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de esa neutralidad que esperamos de una institución pública, ¿no? Y es más difícil ahora clavar una encuesta que antes, por ejemplo, por la variedad de partidos que tenemos ahora. Estoy pensando en la época del bipartidismo, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, el fenómeno Vox, hubo encuestas que no supieron predecirlo. ¿Tú crees que es más difícil para predecirla cuando hay muchas opciones? Claro, tú decías antes, ¿no? Que la tendencia general mundial, digamos, es más bien, digamos, a que hayan mejorado un poco, ¿no? Pero ahí juegan diferentes factores, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos, igual que vuelvo a la analogía, ¿no? Igual que en el pronóstico meteorológico, digamos, los modelos matemáticos, la información acumulada que tenemos, etcétera, todo eso podría ayudarnos a ir mejorando los modelos y seguramente lo está haciendo, ¿no? En cambio, tenemos otras cosas que van en contra, ¿no? Pues, por ejemplo, que sea más complicado acceder a la gente con las encuestas personales o, por ejemplo, que la lealtad de voto. Claro, había algún politólogo hace 30 años que decía, la mejor encuesta, el mejor pronóstico electoral que puedes hacer es no hacer ninguna encuesta y decir que el resultado va a ser el que hubo hace 4 años, ¿no? El mismo, digamos, porque el 80 y tantos % de la gente votaba lo mismo. Claro. Eso es lo que está cambiando, ¿no? Las lealtades, las identificaciones de partido fuertes, estables, etcétera, se debilitan, ¿no? Y en la medida en que eso cambia, pues claro, es más complicado. Y en la medida, además, que hay nuevos partidos, la cosa se complica todavía más, porque antes, de alguna manera, por lo menos sabías, ¿no? Cuáles eran las características, las peculiaridades de los votantes de cada partido. Pues los votantes del Partido Popular en el País Vasco tienden a esconder su voto. Los votantes de Podemos a lo mejor son muy entusiastas. Pero claro, cuando hay un partido nuevo no sabes todavía cómo son sus votantes y es más difícil pronosticarles. Joan Font, muy, muy interesante, porque además este mundo de la política de hoy, ya no tanto los ciudadanos, sino los políticos que se
mueven a base de encuestas. Muy interesante lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿A que sí? Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. ¿A que será día electoral? Claro. No os cojáis las 4 horas cuando os toque venir aquí. No. Vale. Aquí justo vamos a haremos. Venga. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada cuando con los dedos te toco la espalda? Portugal ha celebrado el pasado 25 de abril el aniversario de la Revolución de los Claveles. Tuvo lugar el 25 de abril del 74. Y miren, aunque sea un país fronterizo con España, a menudo parece que vivimos de espaldas a Portugal. Pero por nosotros que no quede, en nuestra sección de lengua, hoy nos vamos a ocupar de la relación lingüística entre Portugal y España, del peso del portugués en el mapa lingüístico mundial y de su relación con una de las lenguas españolas, el gallego. Hoy nuestra embajadora de la lengua es la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que nos recibe a 312 kilómetros de Lisboa desde Radio Sevilla. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Mira, si te parece, para empezar vamos a situar el tema, porque datos básicos sobre el portugués hoy. A ver, pues lo básico. Lo básico es que el portugués es lengua materna de unos 250 millones de personas. Se habla en Portugal, se habla en Brasil, pero se habla también en algunos puntos europeos donde es una relativa novedad. Un 16% de la población de Luxemburgo es de origen portugués. Hay una colonia estable de unos 100.000 portugueses allá que han llegado por migración. Hay más portugués en Europa del que pensamos. Y se habla también el portugués en África, en Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola, en Mozambique. Son territorios africanos que suman hablantes a causa de ese pasado colonial portugués. Y hablabas de Brasil, todos lo relacionamos con el portugués, pero el portugués que se habla en Europa y el que se habla en Brasil son muy distintos. Bueno, a ver, obviamente esto es una misma lengua, pero hay muchas más diferencias de las que hay entre, por ejemplo, el español de España y el de América, o entre el inglés americano y el europeo. Las diferencias entre el portugués europeo y el de Brasil se dan en la pronunciación, en el vocabulario, e incluso han llegado a tener también diferencias en la ortografía. Ahora se tratan de armonizar con acuerdos ortográficos. Son variedades mutuamente inteligibles, pero la principal diferencia, digamos, que es numérica, está en el número de hablantes, que Brasil representa el 80% de los hablantes de portugués. Y luego, ¿el gallego y el portugués son la misma lengua? Pues también son inteligibles, pero ya no son exactamente la misma lengua. Lo fueron. El gallego es una lengua hija del latín, una lengua romance, por tanto, que se expandió desde Galicia hacia el sur de esa cornisa noroccidental, hasta llegar a lo que hoy para nosotros es un país, Portugal, pero que en la Edad Media no era un país, era un condado dependiente del Reino de León. Cuando se independiza de este reino en el siglo XII y empieza su historia propia, su gallego comienza a ser cada vez más divergente del gallego de Galicia. Y por eso es legítimo que hablemos de portugués y de gallego, aunque haya también quien lo sigue etiquetando con un guión en medio conjuntamente, ¿no? Y habla de gallego-portugués. Y en España, que estamos al lado de Portugal, ¿se conoce, se estudia el portugués? Pues que va, nada, o sea, muy poco, no es una segunda lengua muy estudiada. En el Instituto Nacional de Estadística dicen que un 40% de la población española se maneja en inglés, que bueno, a ver si nos creemos esto. Sí, exacto. Y que frente a eso solo un 1,47% se maneja en portugués. Esto es muy llamativo teniéndolo tan cerca, pero después también está todo un conjunto de pueblos que están en la frontera con Portugal, localidades que muestran que esa frontera es una frontera muy porosa lingüísticamente, y ahí sí vemos un conocimiento del portugués. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso caso del barranqueño. Barrancos es un pueblo de Portugal, en el Alentejo, y ese barranqueño tiene rasgos mixtos entre el español y el portugués. Lo mismo la Fala del Valle de Jálama, al noroeste de Cáceres, un valle muy poco poblado donde se ha documentado esa habla de transición entre portugués y español. ¿Y hay muchas palabras portuguesas en español? Bueno, a pesar de que portugués es nuestro vecino, no es una lengua que nos haya dado muchas palabras. Ahora bien, las que nos ha dado son importantísimas. Esas que nos ha dado las llamamos o portuguesismos o lusismos. Y son formas como, por ejemplo, palabras como bandeja, caramelo, bicho,
sarao. También una palabra insultante que a mí me encanta, Ángeles, que es mequetrefe. Mequetrefe, viene del portugués. Esto es del portugués. El portugués también ha servido de cable de comunicación entre Asia y Europa. Portugal, por ejemplo, importaba mangos de la India, pues la palabra mango ha venido a través del portugués. Lo mismo pagoda, piraña. También muchos lucismos son del lenguaje de la marinería. Los portugueses eran unos expertos marineros, pleamar, vigía, mejillón. Y una expresión del portugués que yo creo que esta te va a encantar, echar de menos. Echar menos en un principio fue la traducción al español de la frase del portugués echar menos, que se usa en español desde el siglo XVI. Y a ver, más palabras portuguesas, pues búcaro. Búcaro es una palabra portuguesa. Búcaro también, bueno, de echar de menos me ha encantado, pero búcaro también. También, y además la historia es preciosa. Isabel de Portugal, que nació en 1503, fue la esposa de Carlos I y era hija de un portugués, del rey Manuel I y de una española. Muy probablemente tenía entre sus lenguas maternas el portugués y quizás secundariamente el español. Pues bien, Isabel de Portugal se casa en España y incluye en su ajuar un búcaro, escrito con esa palabra, búcaro, esa pieza de barro que hoy sigue utilizándose en el suroeste de la península para llamar al botijo. Los búcaros de Extremadura y del Alentejo eran célebres porque los hacían muy buenos alfareros. Y ella nos documenta ese búcaro, sí. Y España y Portugal, que estuvieron unidas durante unos años en el siglo XVII, ¿se habló portugués en España o español en Portugal? La verdad es que esta anexión no tuvo grandes consecuencias lingüísticas. Abarca de 1580 a 1640, llega hasta Felipe V, pero en ese lapso de tiempo Portugal mantiene leyes, modas, mantiene su lengua. No fue una anexión muy relevante sobre el español a efectos lingüísticos. Quizás hay que irse a un periodo ligeramente anterior, en el XVI, con el emperador Carlos, donde sí hay mucho literato portugués que escribe en español. Es el caso de Gil Vicente o de Jorge de Montemayor, que fueron portugueses y que escribieron literatura en castellano. Pues venga, vamos a la literatura. Lola, ¿con qué poema cerramos hoy? Bueno, con un poeta portugués, Eugenio de Andrade, que falleció en 2005 y que escribía así a la bella Lisboa. Esta niebla sobre la ciudad, el río, las gaviotas de otros días, barcos, gente con prisa o con todo el tiempo para perder. Esta niebla donde comienza la luz de Lisboa, rosa y limón sobre el Tajo, esta luz de agua. Nada más quiero, de peldaño en peldaño. Pues mira, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de Portugal que tenemos. Hasta el martes que viene, Lola. Hasta el martes, un beso. Está o meu segredo, cedo à tentação de o guardar mais momento, porque enquanto o segredo fica, é como se não fosse, como se não fosse. Embora a culpa insista, persiste a força de guardar a teu lado medito. Hoy por hoy. Los martes hasta ahora hablamos de nuestra relación con la tecnología. Para la mayoría de nosotros es como la del surfista novato, con la ola siempre a punto de ahogarnos, a mí seguro, a punto de ahogarme. Nuestro tecnocolaborador Jaime García Cantero también surfea con riesgo, pero sin duda con más pericia. Ha entrenado mucho más que yo. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángeles. Aunque de este asunto que vamos a hablar hoy, ya llevamos tiempo, yo creo que ya llevamos un año hablando de esta cuestión. Tú estás hoy aquí en la radio conmigo, estás aquí a 2 metros de distancia en el estudio de Radio Madrid, pero tú también eres director de contenidos del País Retina. ¿Tú cuánto tiempo hace que no vas físicamente al periódico? Pues mira, yo lo estábamos hablando antes porque tú conoces ese plató. Yo al plató del País sí que habré ido hace unas 4 semanas, pero lo que es la redacción del País, pues hace un año y alguna semana que no voy. Bueno, voy, he pasado por allí, pero lo que es a trabajar, a sentarme allí, pues hace un año y 2 o 3 semanas. Claro, empezamos a hablar del teletrabajo. Mira, antes del COVID teletrabajaba el 5% de la fuerza laboral. Ahora, empezamos hace un año a hablar del teletrabajo, es el 31%.
20%. En el pico del teletrabajo, durante las máximas restricciones, que fueron marzo, abril, mayo del año pasado, el 55% de la población trabajadora lo hizo desde casa. Yo recuerdo que entonces decíamos, bueno, esto ha venido para quedarse, esto no sé qué, no, porque será coyuntural. El teletrabajo ¿es más una aceleración propiciada por la pandemia o una transformación inesperada? Yo creo que ha sido casi un salto cuántico, ¿no? El teletrabajo iba a llegar y era el futuro, y de repente el futuro fue ayer. Fíjate, porque a veces pensamos en las empresas, pero las administraciones públicas de este país, también. El 7 de marzo era ilegal teletrabajar y el 15 de marzo obligatorio. Sí. Esto es en una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo el futuro puede llegar tan rápido? Creo que es un ejemplo maravilloso del teletrabajo. Creo que también deberíamos relativizar y pensar de que mucho de lo que hemos hecho, y por eso tantas quejas que seguro que muchos de nuestros oyentes tienen respecto a esto de trabajar desde casa, es más esto, trabajar desde casa, que teletrabajar. Es decir, es más un acto de heroísmo que una estrategia laboral. Y ahí yo creo que hay muchas cosas que tendrán que cambiar. Y nos quedaremos con lo mejor de lo que hemos experimentado, pero seguramente tendremos que limitar algunas de las barreras. Claro, porque el teletrabajo es lo que tú dices, la diferencia es trabajar desde casa. Les dieron a todos un ordenador y les dijeron, corre para casa y no volváis, con los medios que tenían, con las infraestructuras que la gente tenía en casa. Claro, si una empresa piensa en establecer el teletrabajo, tendrá que pensar en muchas cosas. Tendrá que pensar en los sueldos, en qué gastos del domicilio, de casa, tiene que compartir con la empresa. Y en tener una estrategia. Yo siempre digo que esto ha sido un poco Dunkerque, ¿no? Dunkerque, la batalla, es un gran acto de heroísmo. Vienen montones de barquitos y salvan a la gente, pero como estrategia militar, vamos a decir, no era lo perfecto. Aquí hemos tenido un Dunkerque, mucho heroísmo, mucha gente que ha puesto muchas ganas, ha puesto mucho sus equipos, sus procesos, sus habitaciones para seguir trabajando, pero ahora es el momento de decir, oye, no podemos seguir tirando de heroísmo, hace falta un poco de estrategia. Y es algo cuando las organizaciones, y no solo las organizaciones, lo decíamos, las administraciones públicas, todo el mundo, la legislación tiene que modificarse. Cómo hacemos para que trabajar desde casa sea algo un poco mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. Sea teletrabajar y no sea un acto heroico, como dices. Nos está cambiando la vida, el teletrabajo cambia la vida de los trabajadores, pero también está cambiando la vida, yo creo que está cambiando la fotografía de las empresas y de las ciudades. La fotografía, yo ayer fui al País, se lo decía antes a Jaime, y pasé por la redacción y claro, no hay nadie, bueno, lo mismo que la redacción de la cadena SER, que somos 4 porque todo el mundo sigue trabajando. Cambia la fotografía de las empresas y cambia la fotografía, o va a cambiar o puede cambiar la fotografía de algunas ciudades. Por ejemplo, hay territorios como Canarias que se han propuesto como objetivo de la administración atraer a 30.000 trabajadores a su territorio. La verdad es que es muy, muy tentador teletrabajar desde el paraíso, y muy tentador para los paraísos usar el teletrabajo para intentar reconvertir parte de ese maltrecho sector turístico tan afectado por la pandemia, y así lo explicaba, por ejemplo, la consejera de Turismo del Gobierno canario, Yaiza Castilla. Este segmento, precisamente estos viajeros, tienen un mayor gasto en destino y también una mayor estancia. Enriquecen sin lugar a dudas la estructura del modelo turístico canario, y además es una oportunidad para rejuvenecer el destino y también la marca. Claro, se va a abrir, o si no haberse abierto ya, una auténtica competencia entre territorios para captar teletrabajadores. Sí, esto también es una historia que viene de largo. Hay un libro de Dan Pink, un autor americano, que habla de las ciudades creativas y cómo las ciudades iban a competir por atraer este talento en un entorno global. Pero claro, en la época de Dan Pink esto estaba muy limitado a cierto tipo de perfiles muy creativos. Hoy casi cualquiera no, pero muchos perfiles pueden teletrabajar, y se va a abrir una competencia tremenda entre ciudades, cada una tirando de sus recursos. Los canarios tirarán de horas de sol, los gallegos, que hablabais antes, de que tienen el mejor agua, por ejemplo, en Orense, que están tirando este tipo de cosas. Bueno, pues cada uno tirará de sus recursos para tratar de atraer este trabajador que, como decía la consejera canaria, además tiene un nivel de gasto pues bastante alto. Claro, pero objetivamente, ¿qué debería ofrecer o cuál sería la ciudad o el territorio ideal para teletrabajar? Pues son muchas cosas, ¿no? Porque, claro, nos fijamos en todos estos atractivos, que son atractivos para el turista, ¿no? El sol, la playa... Sí, pero una cosa es de turismo y otra cosa es trabajar. Exacto, pero para trabajar se habla mucho de la necesidad de crear ecosistemas, ¿no? De que tú, para que sea atractivo para trabajar allí, tiene que haber más gente que trabaje en cosas parecidas a la tuya o que te pueda aportar. Porque lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El problema de trabajar muchas veces es estar en tu casa... No, te vuelves un ser asocial. Un ser asocial. Entonces, ¿cómo combatir esa parte asocial del teletrabajo buscando un entorno en el que se cree un ecosistema? Y por ahí van a venir muchas ideas que van a buscar, pues,
vamos a decir, comunidades ligadas a la arquitectura, a la creación audiovisual, a lo que sea. Cada una de estas está en una ciudad. Estamos pensando en especies de coworking. Por ejemplo, aquí coworking para periodistas que pueden teletrabajar o para arquitectos, me da igual. O sea, estamos pensando en eso. Claro, ahora ya es el siguiente paso, que ya no es coworking, es co-living. Ya no solamente vamos a trabajar juntos, sino que vamos a vivir juntos. Con lo que es bastante recomendable llevarse bien. Melrose Place. Esto es lo que es. Exacto. Yo soy muy mayor y yo sé lo que es Melrose Place, pero sería Melrose Place. Todo vuelve a la ficción de los 90. Mira, otro de los destinos, hablábamos de Canarias, pero otro de los destinos clave en la revolución del teletrabajo en España es Málaga. Nuestros compañeros del Hoy por Hoy local están siguiendo la pista a las transformaciones que el teletrabajo está generando en la ciudad. Esther Luque, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A ver, Málaga ha crecido en población en el año de la pandemia y ha sido gracias al teletrabajo. Bueno, en parte, porque si atendemos a los datos del INE, reflejan que fue la provincia española, como tú dices, con más crecimiento de población en 2020. Aquí se empadronaron en 2020 8.169 personas. Ha habido un aumento ahí del 0,5%, según el padrón. Y el teletrabajo es uno de los motivos que se barajan para encontrar explicación a estas cifras. Pero otro es el Brexit, ya que, claro, más de un tercio de los nuevos vecinos son británicos. Y claro, ante este panorama, como estabais contando, las administraciones ya llevan un tiempo lanzando campañas para seducir como sea a los futuros vecinos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Uno de los argumentos para seducir es que Málaga es una ciudad bonita, preciosa, con mar, con playas fantásticas, con vida cultural, con precios asequibles en relación a otras ciudades europeas, a otras capitales europeas. Específicamente, Málaga, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué ofrece a los teletrabajadores europeos? El mensaje de Málaga es que Málaga es mucho más que sol y playa, es lo que quiere vender el ayuntamiento, ¿no? Y el consistorio inició en febrero, hace 2 meses, una campaña que lleva por título Málaga Work Bay. Traducido es algo así como Málaga Bahía del Trabajo, ¿no? Está destinada a atraer teletrabajadores con una web que recoge información de interés. Ayer nos dieron los datos, han recibido ya 32.000 visitas y más de 500 consultas de empresas, de autónomos interesados en instalarse aquí. La mayoría de estas consultas, Ángeles, proceden principalmente de España, pero atención, Alemania también. Los alemanes están muy interesados por venir a Málaga a trabajar, a teletrabajar. Y después Países Bajos, Argentina, Reino Unido. Y la mayoría, es curioso esto, la mayoría de estas consultas son del sector tecnológico. De hecho, si pinchamos en ese sitio web, Málaga Work Bay, los argumentos que se utilizan para atraer a los teletrabajadores, bueno, son los argumentos clásicos como el clima y todo esto, pero también el crecimiento de las empresas tecnológicas en Málaga y los espacios que hablabais antes, del coworking, ¿no? Para vivir y para trabajar. De hecho, recordemos el anuncio de Google de abrir un centro de ciberseguridad junto al puerto de Málaga, ¿no? Que es uno de los nuevos proyectos muy ambiciosos aquí en la ciudad y que vienen un poco a ratificar la tesis de que Málaga es ya un destino muy atractivo para el teletrabajo de empresas tecnológicas. Eso por un lado, eso el ayuntamiento, pero es que la Diputación de Málaga inició a finales del pasado año una campaña bajo el lema Level Up para captar nuevos residentes extranjeros, animar a los asentados a que se censaran, ¿no? El reto es conseguir no solo nuevos residentes, sino también convertir los pueblos del interior en un atractivo para el teletrabajo. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación, Francisco Salado. Luego, como te he dicho, los alcaldes pues están buscando esa sede, esas ofertas de microempresas, de startups y ofrecerles esos espacios gratuitamente a esas empresas o con un alquiler muy módico, ¿no? Yo creo que en esa estrategia podemos conseguir que en los pueblos del interior pues el teletrabajo sea una realidad. Y Esther, se nota, sé que es difícil notarlo, porque además en Málaga, una ciudad tan cosmopolita como esta, siempre hay gente de fuera, bueno, ahora con turistas a lo mejor se nota más, pero ¿se percibe que se ha mudado gente de otros puntos de España? Sí, eso le preguntábamos ayer a los responsables de turismo en el ayuntamiento. Nos dicen desde allí que tienen feedback de empresas que ya han mandado a teletrabajadores, de gente interesada en venir, aunque no tienen un registro como tal en el ayuntamiento.Nosotros hemos hablado con Pavel, que tiene 30 años, es experto en telemarketing, teletrabajaba desde su piso en Madrid antes de la pandemia, hasta que hace 3 meses decidió mudarse a Málaga. Lo más difícil, ahora no lo vamos a escuchar, dice, ha sido encontrar piso de alquiler de larga duración. En Madrid estaba muy a gusto, es verdad. Pero bueno, aquí tengo mucha más libertad, digamos, se disfruta mucho más de la naturaleza, a mí que me encanta el surf también,
pues tengo el agua cerca siempre para moverme y demás. Aquí hay varios centros de coworking y demás donde nos reunimos bastante gente, y también lo bueno es que podemos conocer a gente completamente nueva de nuestro sector, y es un poquito también por eso. Además se está oyendo mucho, y de hecho lo oigo con gente de mi edad, compañeros. Pues igual no se lo plantean, pero sí que lo oigo el típico de, joder, me encantaría ir allí porque creo que de aquí igual a 5 años sí que va a haber esa revolución digital. Bueno, veremos. Bueno. Málaga se consolida por ahora como destino, para residir, para teletrabajar, pero los próximos meses y los próximos años serán claves, Ángeles. Qué pasa. Veremos qué pasa, seguiremos la pista, Esther. Muchísimas gracias. A ti un beso. Hasta luego. Pero mira, en la declaración de esta persona, lo del coworking, es decir, vale, sí, teletrabajar, pero teletrabajar en sociedad, en compañía, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es lo del surfer en Málaga, porque olas en Málaga, olas solas, no hay muchas. Bueno, pero te mueves un poco para la otra costa, no, yo creo que sí. Más que en Madrid, seguro. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Hablando en nuestra sección de tecnología con Jaime García Cantero del teletrabajo, una palabra que yo creo que ya le suena al 99,9% de la población. Estábamos hablando de lo que están haciendo las ciudades para adaptarse, para ofrecerse como reclamo para el teletrabajo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hacen o qué tienen que hacer las empresas? ¿Tú, Jaime, crees que las empresas tienen disposición de permitir que la gente siga teletrabajando a voluntad cuando termine la pandemia? Pues yo creo que hay muchas que sí, y hay otras que tendrán ciertas reticencias, sobre todo de las personas en las empresas, ¿no? Yo creo que el concepto de jefe también cambia cuando tú no tienes ya a tus subordinados, no los tienes en la... No puedes decir, ven al despacho. En el despachito de al lado, sino que los tienes en remoto. Pero yo creo que hay un debate y un proceso de transformación que va a ser muy interesante, de buscar un punto medio entre lo que ha sido este año de heroísmo en el teletrabajo y lo que es una estrategia de flexibilidad laboral. Y ahí hay muchas cosas que ocurrirán. Y hay empresas, sobre todo en Estados Unidos, que le están dando la capacidad de entrar en la web, pedir teletrabajo. Eso sí, depende de dónde te vayas, ajustarán tu sueldo en función de... Es decir, si vives en una gran ciudad como Nueva York, tendrás un sueldo, y si vives en un pueblo perdido de Montana, pues tendrás Esto otro. Es especialmente importante en San Francisco, hemos hablado aquí, ¿no? Donde los sueldos son el triple que en otros sitios de Estados Unidos. Entonces, oye, si tú trabajas por una empresa de San Francisco, pero quieres trabajar desde Kansas, pues tu sueldo será de Kansas y no de San Francisco. José Luis Bosque es director del Máster de Dirección de Recursos Humanos de OBS Business School. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. El día 9 de mayo, si nada cambia, decae el estado de alarma. ¿Tú crees que el día 10 de mayo la mayoría de las empresas desearían que todos los empleados estuvieran sentados en sus mesas como antes? Yo creo que todos los jefes y todos los trabajadores sí, para celebrarlo. Ahora, el día 11, yo creo que muchos querrán aprovechar las ventajas que se han visto con el teletrabajo, aunque eso dependerá no tanto ya de las empresas, sino de los equipos dentro de las empresas, del tipo de trabajo que hagas, del equipo del que formes parte y de los objetivos que tengas. Porque uno de los temas clave es este que habéis mencionado. Pasaremos a trabajar definitivamente por objetivos. Eso de que te llame el jefe al despacho, entonces, hombre, eso es viejo. Dime cuáles son los objetivos y ya está. Claro, y esto cambia todos los paradigmas, ¿no? Porque a partir de ahora, un director de recursos humanos que va a tener que tener en cuenta para decidir qué condiciones de teletrabajo ofrece a cada uno. Mira, siempre hay dos ejes en el rediseño del puesto de trabajo, que será algo que habrá que hacer, algo que nos da bastante pereza hacer en la dirección de recursos humanos, porque se hace una vez a la vida y se deja para cuando hay cambios dramáticos como este, ¿no? Cuando hay crisis, ¿no? Y son los aspectos técnicos, que ya los hemos visto, los aspectos de tecnología y tal, y los aspectos sociales. Y los aspectos sociales yo veo que es donde hemos pinchado, donde la necesidad de sociabilidad es algo básico, no igual para todos, pero sí necesario para que los trabajadores sigan motivados, los jefes sigan motivados, y eso es uno de los elementos que ha fallado. Es lo que celebraremos el día 10, pudiendo ir a trabajar físicamente, ¿no? Lo que, claro, ya te digo, el día 11 muchos y muchas preferirán continuar haciendo algunas cosas en casa. ¿Podemos ir a un modelo de 3 días teletrabajando, 2 días presencial, por ejemplo, en muchas empresas?
eso dependerá mucho de los acuerdos y ya digo por equipo de trabajo. Y eso, hablar de equipo de trabajo significa que se ha tenido que rediseñar, que seguramente tendremos que tender más a trabajar por proyecto, no por el puesto, la plaza que ocupábamos. Esa mentalidad funcionarial que todavía persiste en muchas empresas, eso es un poco lo que se ha visto en crisis en las empresas a raíz del teletrabajo. Y todavía es pronto para decirlo, pero viendo estos edificios vacíos, y antes hablaba del País, de la propia redacción de la SER, pero podemos irnos a las grandes entidades bancarias, a las grandes multinacionales. Viendo lo que ha pasado, ¿tú crees que esa tendencia de los edificios enormes, de esos macrocomplejos de una empresa, ¿tú crees que eso ha quedado obsoleto? Yo creo que no, porque muchos ya fueron diseñados por arquitectos atribuyéndoles múltiples funciones. Lo que seguramente habrá pasado de moda es el tener un despacho de unos metros cuadrados y seguramente esos espacios que dices que ahora están yermos, que están vacíos, tendrán otros usos, otras aplicaciones, quizás más dinámicas, donde las reuniones serán distintas de como eran antes, donde seguramente la apropiación del espacio será completamente distinta. Todos hemos visto los futbolines de Google, que yo no los he visto nunca en acción, pero ahí están, y yo creo que los espacios de Google pues serán un poco el paradigma, ya lo eran, de cómo rediseñar, cómo reactualizar y cómo de alguna manera hacerlo. Pero también nosotros tenemos, aparte de ser sociales, un poco territoriales y la mesa... yo creo que todavía existirá algún lugar físico donde tener tu mesa y donde tener tu taza de café. Bueno, pues José Luis Bosch, veremos en qué se traduce todo esto a partir del 10. Si es verdad que el 10 todo el mundo querrá celebrar, pero el 11 ya será otra cosa, vuelves a casa. José Luis Bosch, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenos días. Hasta luego. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, a seguir teletrabajando. A seguir teletrabajando, menos los martes. menos los martes, que este ratito es presencial. Un beso. Chao. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Cuando uno no sabe con quién está hablando, todo resulta más sorprendente, más natural, y eso es que nos pasa cuando la vida no nos da un guión ni unas notas en las que apoyarnos al encontrarnos con alguien o con algo. Los martes en esta parte del programa solo hay una regla que seguir: conocer a alguien tal y como lo haríamos fuera de este estudio de radio. Quizá coincidamos con esa persona, ya lo saben, en una comida, en un viaje, en una tienda, en un mercado, en una sala de espera, y charlando poco a poco descubriremos su historia. Esto es Usted no sabe con quién está hablando. Hoy vamos a encontrar a nuestro invitado a punto de hacerse un tatuaje. Entrando al estudio, en la puerta, porque yo estaría en la puerta, porque además el mundo de los tatuajes es un mundo que me llama poderosamente la atención, pero nunca me he atrevido. Bueno, desde fuera, en la puerta, escuchando de fondo esa bobina de la máquina que imprime la tinta en la piel de algunos, me encontraría con Jorge Muñoz. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú cuántos tatuajes llevas? No sabría decirte. ¿Y te sigues haciendo tatuajes? En los huecos que quedan, sí. Los huecos que quedan. ¿Cómo decides el motivo de cada tatuaje? Bueno, yo creo que un poco situación personal, momento. Últimamente también me rijo un poquito, ¿no?, por recuperar ciertos tatuajes tradicionales del pasado, ¿no? Un poco con la visión de nuevos tatuadores. O sea que muchas veces es coleccionar tatuajes con estilos de artistas, un poco como la cocina, ¿no? Al final buscas un tatuador, buscas un poco su esencia y vas buscando una cosita de cada uno. Entonces van un poco por ahí. Hace unos años, bueno, a lo mejor no tantos, pero no estaba bien visto tener tatuajes para según qué profesión. No, yo creo que no. Y hoy en día tampoco sigue muy bien visto. Está más normalizado, pero muchas veces tienes que luchar contra esos clichés, ¿no?, y esos estereotipos un poco. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, soy cocinero. ¿Eres cocinero? ¿Y dónde trabajas? Bueno, actualmente parado. ¿Cocinero parado? Sí. ¿Por voluntad propia o por obligación? Parado no en términos profesionales, sino diría más bien en stand-by, ¿no? No hay tampoco que llamar a las cosas por un nombre concreto. Ahora mismo, pues bueno, cerré una etapa, un ciclo profesional, y yo creo que para cerrar una etapa tienes que a veces que parar, respirar, ¿no?, ver un poco qué te rodea, ¿no?, qué sensaciones tienes para empezar nuevos proyectos, ¿no? Entonces ese punto de parada pues significa eso, ¿no? Rodearme un poco de nuevas cosas y emprender algo nuevo.
cerraste una etapa en un restaurante que a mucha gente de Madrid y gente de fuera de Madrid les sonará. Se llama Picones de María, la casa de comidas que en Madrid ha llegado a tener más lista de espera que los 3 estrellas Michelin. ¿Cómo se pasa de ser un lugar donde se dan desayunos a convertirse en un objeto del deseo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó fue realidad. O sea, yo creo que la realidad es el COVID y al final las restricciones, ¿no? O sea, cuando en un proyecto familiar, en este caso, pues todos vivimos de esto, o cambias un poco las reglas de juego o no funciona. Hay restaurantes que hicieron hacer delivery, ofrecer una serie de cosas, pero nosotros, nuestra cocina en ese momento no podía viajar por ese sentido. Y al final los números no salían si se daban desayunos, si se daba menú del día. Entonces había que apostar por identidad, había que apostar por hacer las cosas bien y buscar una cocina un poco con identidad y que llamar la atención. Y bueno, pues poquito a poco y sin hacer ruido, ¿no? O sea, al final la máquina ya había trabajado año y medio anteriormente, no habíamos salido a la palestra, pero ese trabajo anterior, yo creo, y de largo recorrido, pues hizo estar donde estamos y yo creo que están en este momento. Un claro ejemplo de eso del boca a oreja. Antes lo hablábamos esta mañana con una película, pero yo creo que es un claro ejemplo de, es verdad que tiene que haber un trabajo detrás, porque puede haber mucho boca a oreja, pero si no hay un trabajo detrás, ¿tú qué aportas? ¿Tú qué aportaste a este cambio en Picones de María? Bueno, yo tampoco pienso que aporté mi identidad, o sea, intenté hacer lo que tenía en mente. Lo que tú querías hacer. Sí, un poco lo que tenía en mente. O sea, yo tengo muy claro lo que es la gastronomía. Y una de las cosas que es tener claro qué es la gastronomía es saber qué en cada momento y qué significa esto, que aunque te guste una serie de productos, aunque te guste un tipo de cocina, tienes que adaptarla muy bien a los medios, ¿no? Y hay que adaptarla a un entorno familiar, hay que adaptarla a un tipo de clientes y hay que adaptarla a una localización. Si juntas esos 3 ítems, al final lo que tienes que buscar es el concepto casa de comidas, un concepto completamente estandarizado, pero tienes que darle una vuelta de tuercas, ¿no? Y yo creo que el boca a boca funciona muy bien en Madrid. Madrid es una ciudad grande, pero que a nivel gastronómico es pequeña y al final nos conocemos todo y donde se come bien. ¿Y todo esto sin disparar los precios? Sí, o sea, yo creo que cuando hay una cocina de mercado, aparte de a veces como palabra postureo, como digo yo, existe que la cocina de mercado te da lugar a veces a comprar bien, cocinar bien y vender bien, ¿no? O sea, la ecuación siempre proveedor, cocinero, comensal, para mí es fundamental. Y quizá esa línea es tan delgada y tan horizontal que puedes mantener los precios, hacer realmente cosas buenas. Puedes comprar caro y puedes vender caro, pero no puedes doblar las cosas. Entonces, al final, yo creo que eso es un punto más del término casa de comidas, ¿no? y de las nuevas propuestas gastronómicas que se puede dar bien de comer y a buen precio. En el principio de la cadena has puesto los proveedores. ¿Cuántos proveedores tenías tú, por ejemplo? Pues cuando me fui, pues había casi 37, 38 proveedores solamente de lo que es carta, menú, degustación. Para cocido tenía 7 o 9 y luego proveedores de vino y bebidas casi 12. O sea, buscando siempre la importancia en el producto, buscando el buen producto. Buscando el buen producto y buscando un producto diferente, productos que, bueno, al final se conocen casi todos, pero lo que hay detrás de cada producto, de cada familia, de esa tradición, ¿no? de ese punto artesanal, ¿no? Porque para mí lo más importante es ser artesano, ¿no? Ese punto japonés de intentar hacer las cosas tantas veces y de no andar picoteando en cosas, ¿no? Es decir, si te dedicas a algo, para mí un proveedor, cuanto menos productos tiene, para mí es mucho más específico y mucho más profesional. ¿Empezaste como fregaplatos? Bueno, yo vengo al final del mundo de lo social. Y pues hace 10 años... ¿En el mundo social trabajabas para asociaciones de...? Sí, de ocio y tiempo libre para personas con autismo y problemas psicológicos. Y en este caso, pues bueno, me frustré un poco de la profesión y salté a ayudar a la familia de mi expareja, en este caso, eso es. Y claro, pues empezamos fregando platos y ayudando a hacer un menú del día de lo más... ¿Y tú ahí tenías ya... ¿Te gustaba la cocina? ¿O te metiste en la cocina y empezó a gustarte la cocina? Siempre me ha gustado comer y al final... Eso es muy importante. Me fui pronto de casa y al final pues tenías que guisarte tú, ¿no? Y entonces ese punto por viajar, es verdad que al final te conoces toda la península y de la península a nivel nacional pues tienes 1000 referencias donde poder comer y comer muy variado desde Andalucía hacia el norte de España. Y siempre me encanta comer. Entonces llegó un momento que cambié el coleccionar vinilos, en este caso que ha sido uno de mis hobbies siempre, por coleccionar libros de cocina. Y dije, jolines, si es que en verdad si me pongo con esto, lo primero no me va a dar de comer, pero esto segundo sí, ¿no? Es como al final es tu profesión, es lo que te da de comer y encima puedes disfrutar con ello. Entonces van por ahí un poco las cosas. ¿Y luego dónde te formaste? Yo me formé en la casa de campo. Siempre he abogado por una educación pública y bueno, para mí la casa de campo ha sido mi casa.
la relación que tengo con los profes es excepcional y bueno, pues aprendí muchísimo. ¿Y estuviste en restaurantes con otros cocineros, haciendo stage? Sí, hice un año de stage. O sea, para mí el nivel de stage, o sea, es un poco, lo quise hacer como un máster, ¿no? Igual que si era demasiado joven para el Basque Culinary Center, que me hubiera encantado, ¿no? Por haberme formado ahí. Pero eres demasiado joven. Creo que sí, cuando yo empecé no estaba el Basque, creo que fue el año siguiente. Y luego también pues que tenía que, realidad, ¿no? Una realidad económica en la que al final tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar ciertas cosas e ir pasito a paso. Y bueno, pues hice 2 años de educación reglada, en este caso en la Casa de Campo, y luego año posterior me formé en Mugar, hice un añito más, que para mí es mi máster en gastronomía, por decirlo así. Esta mañana cuando anunciábamos a las 10 de la mañana que estarías aquí, decíamos, se ha hecho un Guardiola, es decir, irse del sitio en el momento más alto, las listas de espera. ¿Por qué decides irte? Bueno, decido irme quizá por un problema de identidad, ¿no? Y es que no es que no estuviera cómodo, pero en verdad yo creo que mi etapa ahí había acabado. O sea, pienso que en el momento en el que Picones de María, y no tengo ningún problema en decirlo, no puedo tener 4 meses de lista de espera. Y eso es un problema de gestión y es un problema interno nuestro en el sentido de decir, creo que hay que hacer las cosas de manera diferente. Y yo siempre lo he dicho, Picones de María no era mi restaurante, yo era cocinero de Picones de María. Es mi casa y ahí ha sido mi familia durante mucho tiempo, por supuesto, a la que le estoy eternamente agradecido. Pero pienso que los ciclos se acaban también, ¿no? Y que cuando alguien no puede controlar algo, o sea, llega un momento en el que si yo controlo hasta la temperatura de un lácteo, de un aceite o los puntos perfectos o que todo salga al momento, si hay algo que se me escapa a controlar, creo que ya no formo parte de ello. Y eso es lo que pasó. ¿Y por qué ese momento? Porque nosotros dejamos de coger reservas en diciembre, porque ya teníamos lleno hasta Semana Santa. Y yo en diciembre ya tenía claro pues que mis últimos días iban a ser Semana Santa o principios de primavera. Pues ¿por qué? Porque al final tenía que dar de comer a toda la gente que le había prometido darla de comer. Y para mí la fidelidad con el comensal y recuperar ese diálogo directo de tú a tú, ¿no? Recuperar otra vez cocinero-comensal, ¿no? Creo que es fundamental y creo que es parte de mi identidad. Es lo que estás buscando en tu nuevo proyecto, que no sé cuál es. Bueno, de momento está todo en el aire. O sea, tengo ideas, tengo medios, pero poco a poco iré sacando cositas. Pero sí, por supuesto que tiene que ser un tú a tú. No vale poner un gran nombre y no aparecer. Hay que estar y hay que estar de tú a tú y creo que hay que buscar ese trato directo y recuperar el trato de siempre en los restaurantes. No te lo he preguntado todavía, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 31 años. Todo lo que te queda por delante. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto conocerte, había oído hablar mucho de ti, no había tenido ocasión de ir al restaurante por esa larga lista de espera, de seguir en cualquier proyecto en el que estés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hay dolores, ¿con qué te lavas la cara? Mucho no habéis trabajado, porque esta canción ya ha sonado esta mañana aquí. No, hombre, pero antes ha sonado en la redacción incluso. Ah, también. Porque claro, cuando las canciones suenan aquí es que antes las elegimos en la redacción, que es lo que ha pasado esta mañana. Que Sergio, cuenta tú, que ha estado graciosa la cosa. Hemos hecho el avance de la película Cuñados. Sí. Y entonces yo he puesto una de las canciones que están dentro de la banda sonora, que es esta canción cuyo grupo no conocíamos. Y entonces nos hemos puesto... La Matumba. La Matumba. Y entonces nos hemos puesto como esta canción te da mucha vida, ¿no? Sí, de alegría. Sí. Y nos hemos improvisado como una conga, hemos Allí bailando en la redacción. Felices. La fama, puedes imaginar, ¿no? La fama la tenemos Brian y yo llego a la redacción y me he visto a Sergio. Todos bailando. No, a Sergio y a Sara haciendo una conga, los dos con esta canción. La fama y la técnica. La caca entre dos, no sé. Pero ya íbamos por lo que viene siendo la avenida Nido. Cuando haces avenida Nido es imparable. Esquina Gabela. Con Esquina Gabela. Y diciendo a la parte de informativos, vamos todos. Nada, no nos han hecho ni caso. Total, que hemos dicho, hombre, qué ganas de bodas. Y luego hemos dicho, hombre, una boda... no a todo el mundo le gusta, no es fácil una boda. Yo para mí ha de cumplir 2 preceptos. 1, que no sea la tuya, porque eso es muy importante. Es un rollo insufrible. Y 2, que te asegures al menos un mínimo de 4 o 5 personas que podrían no tocarte en tu mesa, que eso es un tema muy delicado. Hay mesas que matan una boda y de la que luego ya no te repones. Pero si tienes 4 o 5, aunque sean diseminados por ahí, para lo que viene siendo la noche loca, claro. El momento de canciones momento totales, el momento conga, yo creo que la boda está salvada. Yo no boda siempre, ni por el momento conga. No boda. No a las bodas. A mí me gusta el discurso de las bodas, darlo. ¿Qué dices, Sastre? Que si fuera por ti, no habría celebraciones en este No, si todas las que queráis, pero bodas no. Pero ¿qué te distingue si no es la tuya una celebración? Claro, que te invitan bien de una con boda? amigos, ¿A ti qué más te bailar. da la suerte de esas para empezar, que personas? tienes que vestirte.
Ya no tanto, eso bueno, es muy antiguo. Hay otras celebraciones para las que no hay que arreglarse tanto. Bodas nudistas. No hay más canciones, solo esta. No, hay muchas. No, muchísimas de conga. Esta es la que yo bailo siempre en las bodas. Por ejemplo. ¡Arriba! Es muy de boda esto. Muy de boda. Muy de boda y 3 de la mañana. Muy de boda, exacto. Muy de boda ya. ¿Puedo dar yo la mía de las 4 de la mañana, que es imprescindible tener la corbata en la cabeza? A ver. A mí esto me da una vergüenza ajena. Sergio, siempre Pero ya con las copas a las 3 de la mañana Pero ya a no. las 4 como que se diluye, hay una magia. Hay un técnico de esta casa, que no diré su nombre, pero que iba a hacer la vuelta ciclista habitualmente. Hombre, ya me lo sé. Y cuando llegó a un hotel y se metió en una boda que no era la suya, que me van con chaqueta y tal, y terminó bailando con la novia. ¿Qué cosas hace Ángel Cabrera? No da tiempo a más canciones, haremos una segunda edición. Por suerte, habría que decir. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.